la idea de esta charla, cuando me dijeron que les hablara del enfoque del niño cardiovascular postoperatorio en el servicio de urgencias con fiebre, pues básicamente se resume a cómo se enfoca un niño con urgencias, en urgencias que llega con fiebre. Lo del postoperatorio es un plus que quedó ahí, pero en general va a ser la charla de qué hacen ustedes con un niño que llega a urgencias con fiebre y sin foco. Allá al final hablaremos de lo único que de pronto podría ser importante en un niño postoperatorio cardiovascular, que es el sitio operatorio. El resto de cosas posiblemente van a ser exactamente iguales en un niño que lo hayan operado o que no lo hayan operado, que llegue sin foco a un servicio de urgencias. ¿Aquí hay alguien de urgencias? Están recibiendo. Lástima porque entonces, digamos que los principales son ellos entonces. Igual esto está en un curso que ellos hacen pues de fiebre sin foco. Pero entonces, cuando vamos a hablar entonces de esto, y más si ustedes no son pediatras, porque por aquí veo gente que es de pediatría, entonces los pediatras no se les hace tan malucos, se sienten así, metidos en un taco violento y no saben para dónde coger, ni cómo van a salir de ahí. Y desafortunadamente, si están en un servicio de urgencias, tienen que saber cómo van a salir de ahí. Porque no, la solución no es coger el teléfono, llamar a pediatría y decir llegó un niño. No, tienen que solucionar ese paciente y ya después, una vez que lo estabilicen, tengan la historia y sepan más o menos qué está pasando, ahí sí van a llamar a pediatría. Entonces, así nos sintamos metidos ahí en el taco más grande y en la mitad, pues tenemos que ver cómo vamos a salir de ahí. Empecemos por algunas definiciones que a veces son importantes, y en pediatría van a ver que usamos tablas, definiciones y cosas que de pronto en adultos es muy al bulto todo y generalizan, en niños no es tan generalizable todo. Pero en general fiebre es una temperatura mayor de 38 grados centígrados rectal. Ahorita vamos a ver las equivalencias. Entonces, fiebre sin foco es un paciente en el que yo ya hice el interrogatorio, ya lo examiné y no identifico el foco. Entonces, ese sería un niño con fiebre sin foco. Y en pediatría, sobre todo en los más pequeños, y vamos a ver la importancia de los grupos de edad, la infección bacteriana invasiva es cuando aislamos una bacteria en un líquido estéril, bien sea líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, en sangre. Entonces, cuando aislamos en un líquido estéril, no es una infección bacteriana invasiva, que básicamente es una de las cosas grandes que tenemos que descartar cuando estamos abordando el paciente con fiebre en urgencias. Otro término que a veces, y aún en pediatría lo usamos mal, es bacteriemia oculta. Eso de bacteriemia oculta es definitivamente identificación en sangre de un patógeno bacteriano en un paciente con fiebre sin foco y un triángulo de evaluación pediátrico normal. Pero esto aplica generalmente para los lactantes y los preescolares, porque a veces vemos un niño de 10 años que dicen que descartar bacteriemia oculta, ni en las curvas, eso ahí ya no aplica. Esto aplica entonces para lactantes y preescolares. Es muy importante por ese grupo de edad que no es el que va a ser sintomático y nos va a dar unos síntomas muy claros, entonces es importante tener presente. Y vamos a introducir esto, el triángulo de evaluación pediátrica, que van a ver que vamos a hablar bastante del triángulo de evaluación pediátrica. Es la manera más elemental y más fácil de cuando usted está en urgencias y mire el niño, y ya con 3 cosas que vamos a ver de ese triángulo, tiene que saber en qué está parado y qué vamos a hacer con ese paciente sin haberlo examinado. Y tenemos la infección bacteriana potencialmente grave. Esto aplica, además de las de infección bacteriana invasora, son infecciones del tracto urinario, o sea, de sitios que no son estériles, o gastroenteritis aguda en menores de 3 meses. La más importante aquí va a ser la infección del tracto urinario, que es la infección más frecuente en estos niños que llegan sin foco. Recordemos que muchos pequeños no nos van a hablar de disuria, no nos van a dar los síntomas, entonces esa es la importancia. Medición de la temperatura, que eso es otra cosa, que cómo la medimos, que cuál es la importancia. Entonces, en los menores de 1 mes, idealmente termómetro electrónico en axila. Mayores de 1 mes, axiliar con cualquier termómetro, o un termómetro infrarrojo en membrana timpánica. Entonces, miren que no hay mucho misterio, es axilar donde hay que medirlo. Como les digo, ya ahorita les pongo la equivalencia de axilar con rectal. Esto es clave, le tenemos que creer a las mamás o a los cuidadores. Si ellos nos dicen que tuvo fiebre, pues usted le tiene que creer y se tiene que quedar con ese niño ahí y tiene que evaluarlo como si sí tenga fiebre. Así en ese momento que usted lo esté viendo no tenga fiebre. Posiblemente la mamá le da el acetaminofén y arranca para acá. Entonces ya cuando llegue no va a tener fiebre.
Este es muy importante y siempre darle validez. La mano de las mamás es el mejor termómetro que hay. Eso pues ya lo sabemos desde hace muchos años. Equivalencias entonces entre axilar, oral y rectal. Miren que básicamente para un 38,4 a 39 rectal, pues sería entre 37,5 y 38,4 la temperatura axilar, para que recordemos la equivalencia. O sea que axilar en 37,5 en adelante habría que empezar a pararle bolas, axilar. Entonces el famoso triángulo de evaluación pediátrica, que es el que hacemos mucho énfasis y en urgencias es clave, tiene estos tres lados que nos van a hablar de la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. Y vamos a ver que para eso no necesitamos sino mirar al niño. No necesitamos fonendoscopio, no necesitamos muchas cosas. Entonces, cuando hablamos de la apariencia, mírelo, si el niño está activo, si se consuela en brazos de la mamá, si hace contacto visual con el examinador, si moviliza las extremidades normalmente. Entonces, es ver cómo está el niño. Obviamente, los que no ven niños con frecuencia, pues no va a ser tan fácil para ellos, pero igual, uno ve cómo el niño, si está hipoactivo, si está decaído, si hay respuesta a los estímulos o no, eso es fácil y si no, la mamá le cuenta a uno de todas maneras. Entonces, apariencia, solo mirando con los ojos. Trabajo respiratorio. Si mucho necesitan el reloj, si le quieren medir la frecuencia respiratoria para ver si hay taquipnea. De resto, igual, usted lo va a ver y va a mirar, ya sabemos los signos de trabajo respiratorio, aparte de la taquipnea, si hay retracciones subcostales, intercostales, quejido, aleteo nasal, todo lo que ya sabemos. ¿Cómo? Mirando. Entonces le quitamos la ropa y miramos a ese niño a ver si hay algo de trabajo respiratorio. Y el tercer componente es la circulación cutánea, que es ver si está pálido, si está moteado, si está amarillo, si está cianótico, cómo está. Con este triángulo de evaluación pediátrica uno ya se hace un enfoque y cualquier alteración que haya obviamente es un campanazo. Y miren que no hemos cogido un fonendo, no hemos hecho absolutamente nada. Lo único que hicimos fue quitarle la ropa y mirar ese niño. Entonces miren que la importancia a veces, parte de ahí ya podemos ir clasificando la gravedad de ese paciente. Entonces vamos a caer en una cosa que ustedes me van a decir, ¿otra vez eso? Sí, señores, otra vez eso. Hay EPI, porque si partimos de las bases, uno debería manejar muy bien IEPI, así esté en un hospital de tercer o cuarto nivel. Porque si yo me sé IEPI, yo sé qué tengo que hacer aún estando en un cuarto nivel. Y IEPI obviamente está diseñado es para los hospitales de los pueblos, para los puestos de salud, para decidir cuándo remitimos urgente a este niño y a cuáles le vamos a parar bolas. Entonces, ahí está en IEPI, pues qué preguntas, o sea, usted haga un interrogatorio bien hecho. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en qué es importante en la anamnesis de estos pacientes y vamos a determinar lo que veíamos del triángulo de evaluación pediátrico más los signos vitales normales. Y lo vamos a clasificar en uno de estos tres grupos. Entonces, enfermedad febril de alto riesgo. Entonces, ojo que una de las cosas importantes también que yo quiero que salga de aquí, para los de urgencia sobre todo, es que no es el combo hemograma, PCR y plaquetórax y ahí le queda. No le vamos a pedir hemograma, plaquetórax y una PCR a todos los niños que lleguen con urgencia y no tengamos un foco. No, hay que empezar a enfocar según la edad y según otros datos que tengamos. Entonces miren que cuando vamos a hablar de alto riesgo, y me va a tocar leérselos así para que nos quede claro, es un niño menor de 3 meses y fiebre mayor de 38. Obviamente los lactantes son los de más difícil diagnóstico, entonces esos estarían ahí. Entre 3 y 6 meses y mayor de 39. Se han hecho múltiples estudios y múltiples escalas de evaluación de la fiebre en los niños en urgencias y todo, y ya se ha determinado la importancia que algunos dirán, pues es que eso es fiebre, pues sí, pero no es lo mismo tener 38 a tener 39 a tener 40. Y vamos a ver que eso es importante cuando vamos a evaluar y clasificar estos niños. Entonces, 3 a 6 meses, mayor de 39, sin foco. Cualquier signo de peligro, pues obviamente ya vimos entonces el triángulo de evaluación pediátrica y si hay alguna alteración, rigidez de nuca, si está tóxico, no hay respuesta al estímulo, piel pálida. Miren que todo esto hace parte de la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, manifestaciones de sangrado, rash o eritema que no sea la presión. Acuérdense que estamos en Colombia, entonces el dengue puede ser una de las manifestaciones. Tenemos sarampión, tenemos chikungunya, tenemos coronavirus, muchas cosas que nos dan brote, evaluar eso. Y manifestaciones focales para tratar de identificar si sí hay un foco. Estos niños generalmente, si yo encuentro algo de esto, pues lo tengo que hospitalizar y ya ahorita vamos a ver qué. Entonces a ellos les dicen que refiera. O sea, si usted está en un sitio donde no tiene cómo manejarlo, pues estabilícelo y refiera. La enfermedad de riesgo intermedio, entonces miren que ya va cambiando. Fiebre por 5 días o más. No es que le dio fiebre anoche, ya hoy consulté y ya con eso vamos a prender la mecha si no encontramos nada más. Ojo, fiebre y ¿qué más?
entre 6 meses y 2 años con una temperatura mayor de 39 y que no tenga foco aparente o que no haya respuesta a los estímulos. La apariencia es vital en estos niños. Entonces en esto sí vamos a considerar hacer exámenes y descartar las infecciones más grandes. Acuérdense que infección urinaria es la principal y vamos a hacer los exámenes de sangre que ahorita, como les digo, los vamos a ver con despacio. Y si tiene fiebre y no tiene ningún signo para clasificarlo en nada de las clasificaciones anteriores, o sea, el niño que llega con fiebre y ya, pero se ve bien, está ahí contento, tranquilo, ha comido, no tiene ningún problema, pues lo que siempre nos han dicho, manéjele la fiebre, dele la explicación a la mamá, pero le puse la flechita de esto, porque es que esto es clave y se nos olvida, enseñar a los padres o cuidadores los signos de alarma para que regrese, porque entonces no es decirle, no, dele la acetaminofén, vaya para la casa y ya. Si yo no educo a estos papás, no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces le tengo que enseñar los signos de alarma, ustedes le tienen que enseñar qué es dificultad respiratoria, que si no está comiendo, bueno, todo lo que ya sabemos, eso hay que enseñárselo a los padres porque ellos no se lo saben. Entonces por eso es importante, como última cosa, en un paciente que nos consulta siempre hay que hacer educación y más en este tipo de pacientes. Entonces vamos a hacer mucho énfasis en la anamnesis, porque a veces resulta que a uno le presentan un paciente y uno pregunta y la mitad de las cosas no las han preguntado. Y la anamnesis en pediatría tiene que ser completa, y si es en infecciosas, peor, porque tiene que ser más larga todavía, muchas cosas que no preguntamos en el día a día. Pero entonces, ni modo, hay que hacerla bien hecha. Igual no quita tiempo, lo que hace es que uno tiene que tener el esquema mental de hacer eso rápido, pero tiene que ser capaz de hacer una anamnesis bien hecha. Entonces, obviamente, pues empezamos por el motivo de consulta de enfermedad actual, pues cronología de los síntomas, cuándo empezó, cómo empezó, a qué horas le da, qué le ha hecho, con qué se le quita, si le han mandado algo, si el de la farmacia le ha mandado algún medicamento, qué le está dando, qué dosis le está dando, siempre averiguar en pediatría la dosis. Muchos niños se nos intoxican por errores con acetaminofén, esas cosas, entonces siempre averiguar la dosis, pero entonces es muy fácil, pregunte, coja el síntoma, aclare bien desde cuándo le da, cómo le empezó, qué le está dando y ya. Una vez que tengamos eso, tenemos que seguir ya con el resto de antecedentes. Si son niños pequeñitos, en los primeros meses los antecedentes perinatales van a ser importantes, entonces a veces es importante ver qué pasó en ese periodo perinatal y devolvernos un poquito en los más chiquitos a ver si a esa madre le hicieron alguno de los estudios perinatales, o sea, en el control prenatal de infecciones, que no es muy grande, no es sino preguntarle por VIH, por VRL, por toxoplasma y por hepatitis B. Y si fue un parto a término, una madre normalita, preguntar si le hicieron tamización para estreptococo del grupo B. Eso es lo que hay que preguntar y ya. No, las mamás normalmente sí se acuerdan de todo eso. Tamización de estreptococo del grupo B, que ya se nos volvió afortunadamente rutina y nos ha impactado pues, en las etiologías de las sepsis neonatales. El resto pues, de antecedentes importantes de desarrollo psicomotor, todo eso habría que hacerlo, pero entonces aquí pongo en rojo inmunizaciones, que esa nos la brincamos a cada rato. O ponemos PAI al día, y eso es cuento. Si uno pone PAI al día, debería poner PAI al día, se revisó el carnet. O si no, PAI al día, la madre no trae el carnet. Pero entonces estar convencidos, porque ahorita que vamos a ver que ya no se vuelve tan fácil, dentro del enfoque depende de los esquemas de vacunación que tengan nuestros niños, la gravedad de que tengan una bacteriemia por neumococo o no la tengan. Acuérdense que ya estamos poniendo vacuna de neumococo en nuestro país desde hace ya varios años, no es la que queremos desafortunadamente, esperemos que ya este año llegue la de 13, valga apenas la propaganda, pero ojalá ya este año se supone que sí, pero entonces ponemos vacuna de neumococo ya desde hace casi 10 años. Y obviamente, entonces, pues como estamos hablando del niño que operaron cardiovascular, pues cuándo fue el procedimiento, cuánto tiempo estuvo hospitalizado, cómo se comportó en esa hospitalización y si hubo alguna infección asociada al cuidado de la salud. Entonces hay que partir de una historia bien hecha, porque si no, ahí ya estamos perdidos. Si ustedes hicieron la historia y no tienen ni idea qué está pasando en el examen físico, probablemente tampoco van a encontrar muchas cosas distintas. Administración de antibióticos, entonces las madres a veces les han dado, entonces si les han dado porque sí, porque lo tenían o algo, qué dosis le han dado, si ha tenido infecciones previas, si ha estado hospitalizado y cómo ha sido la respuesta. Y ya hablando de infecciosas, entonces en la parte de identificación del contexto del paciente, entonces hay que saber de dónde viene ese paciente, dónde vive, cómo es la condición socioeconómica, ver el estado nutricional, convivencia con fumadores,
si asiste a guardería o no. Sabemos que ya otra vez estamos abiertos y obviamente ya sabemos que el pico de infección respiratoria tiene colapsado el sistema otra vez en Medellín. En las guarderías eso es el pan nuestro de cada día y ahora estamos viviéndolo con todos los virus a bordo. Todos estos factores de riesgo, acuérdense que hay que averiguar si hay mascotas sí o no, dependiendo de lo que estemos pensando, si viven en fincas, si estamos hablando de una fiebre de origen desconocido, averiguar si toma leche sin pasteurizar, quesos artesanales, todos esos plus que hay que hacer cuando estamos pensando en enfermedades infecciosas. Esto es para que sepan que existe y ojalá se lo supieran, no necesito que lo lean, es el carnet de vacunación del país colombiano. Entonces deberíamos saber cómo es, porque ahorita vamos a ver que necesitamos evaluar cuántas dosis, sobre todo aquí que a los 2 meses ponemos neumococo, a los 4 meses ponemos neumococo y al año ponemos la tercera dosis de neumococo. Neumococo de 10 serotipos, pero eso es lo que tenemos y nos ha ayudado de todas maneras a impactar. Entonces saber que existe y ojalá con carnet en la mano, y habría que adicionarle a esto si ya tienen vacuna de SARS-CoV-2, depende de la edad del niño, y ver si en el entorno ya están vacunados para COVID también la gente del entorno. Si no están vacunados, pues obviamente hay que hacer presión para que se vacunen. Averiguar las razones, casi nunca son antivacunas, sino es gente que se puede convencer de la importancia de la vacunación. Quitamos toda la ropa, vamos a examinar el niño, creo que ya lo habíamos mirado, ya habíamos visto cómo estaba, entonces son variadas, depende del patógeno, el hospedero y la gravedad. Obviamente es más fácil en los niños grandes, en los escolares les colaboran, se quedan quietos, los otros posiblemente no. Signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, llenado capilar. Si tenemos brazaletes adecuados, pues hacemos medida de la presión arterial y medimos saturación. Entre las cosas importantes entonces y frecuentes, y más pongamos ahora que estamos en pico respiratorio, entonces la neumonía, que es una de las cosas más frecuentes en urgencias de pediatría. Entonces la taquipnea, ya les voy a dar los números famosos de cuando hablamos de taquipnea, y el trabajo respiratorio, que ya les dije, en el triángulo está, usted lo mira y mira si tiene retracciones, si está con quejidos, si está con el lateo, todas esas cosas. La taquipnea definitivamente ofrece una alta sospecha diagnóstica para pensar en una neumonía. Tendría que ser una cosa, digamos, más exótica, como que esté taquipneico por una acidosis metabólica, por una cetoacidosis o por otra cosa que no es lo usual. Casi siempre, si hay un cuadro respiratorio a bordo, pues está con todo esto. Entonces, hay tablas, pues si uno no se las sabe y no se las quieren aprender, ténganlas a mano y ya. Eso uno no se tiene que aprender todo esto, ténganlo a mano y ya. Pero en resumen, menor de 2 meses, 60, de 2 a 11 meses, 50 y de 12 meses a 5 años, 40. La frecuencia respiratoria y cuando hablamos de hablar de taquipnea y taquicardia, aquí están también los valores. Y aquí están otros valores de conteo de leucocitos, presión, todo eso. Hay tablas. Pero las grandes que por lo menos nos debemos saber son estas tres, 60, 50 y 40, para hablar de taquipnea en un paciente. Bueno, ahí vamos cuesta arriba, pero ahí vamos subiendo. Esperemos que sigamos en filita. Entonces, ahora sí, vamos a hacer uso, digamos, de lo que nos han dicho, y los españoles tienen esto en este artículo muy claro, en este protocolo. Arrancan triángulo de evaluación pediátrico y entonces lo primero es decidir si el niño está estable o no está inestable. Si está estable, vamos a ver según la edad, y si está inestable, pues es como cualquier paciente inestable en un servicio de urgencia. ¿Usted qué tiene que hacer? Pues estabilícelo y ya después pide los exámenes y empieza a manejar la posible causa de la inestabilidad de ese paciente. En el estable, entonces, aquí sí, otra vez en pediatría, dependemos de las edades, porque los niños se comportan distinto de acuerdo a sus edades. Antes era, digamos, más fácil, porque teníamos un cajón y a todos los niños menores de 3 meses, taque. Van para adentro, se hospitalizan, les ponemos antibióticos y les vamos a hacer exámenes a todos. Eso ya se optimizó, afortunadamente, y ya hay un enfoque que es secuencial, que ya lo vamos a ver. Entonces, nos cambiaron las cosas a como era antes, ya, digamos, la importancia es menor de 21 días, antes decíamos menor de un mes, ya no, ya vieron que esta semanita es importante para hacer diferencia, entonces menor de 21 días. Si está con fiebre y un triángulo de evaluación pediátrico que no encontramos nada y está estable, pues vamos a hospitalizarlo, a pedir unos exámenes que ya miramos cuáles, hay que cubrirlo, este niño tiene alto riesgo de una infección invasora. Y ojo que aquí está considerado antiviral, aparece herpes. Herpes puede ser una de las causas de la sepsis en estos niños en periodo neonatal. Entonces habría que considerar si le vamos a poner cobertura antiviral o no. 22 a 90 días.
A estos niños les vamos a hacer pruebas y de acuerdo a los resultados, pues si están normales, ya vamos a ver cuáles, que básicamente son otra vez orina, hemograma PCR, hemocultivos y algunos radiografía. Si están normales, pues lo puedo dejar en observación en urgencias 12 a 24 horas y ver qué va a pasar. Si están alteradas, pues ya tengo que tomar la conducta con eso alterado. Y los mayores de 90 días, miren que es considerar pruebas, sí. O sea, no es que a todo niño que tenga más de 3 meses y llegue con fiebre, a un niño de 8 meses le tenga que chuzar y dejar ahí parqueado en urgencias. No. Buen interrogatorio, ver qué está pasando y consideran hacer exámenes de sangre si la temperatura es mayor de 40,5, o sea, 40,5, que no es lo usual que tengamos temperaturas tan altas en estos niños, o mayor de 39,5 y tiene menos de 2 dosis. Aquí sí, ojo, es importante saber cómo está la vacunación, menos de 2 dosis de vacuna conjugada de neumococo. Este esquema está hecho para los españoles. Los españoles ponen vacuna de 13 serotipos, nosotros ponemos la de 10. Entonces, ojo, que esto es lo que ellos nos proponen, pero nosotros, el que tenga menos de 2 dosis o tenga más de 2 dosis, queda un número mágico que seguirá siendo importante en Colombia que se llama serotipo 19A. Y es el principal en Colombia en este momento. Y si lo cubre la de 13, no lo cubre la de 10. Entonces, cuando cogemos y miramos estos algoritmos de alguna otra parte, es importante tener presente eso. Entonces, posiblemente para nosotros no es tan relevante porque va a tener las dosis de la otra, pero hay que averiguar porque puede que la mamá le haya puesto la de 13, entonces siempre saber qué le pusimos. Y le vamos a hacer exámenes de orina, pues si es mayor de 39 en varones menores de 1 año y todas las niñas, y considerar si la fiebre es moderada de más de 48 horas. Entonces, vamos a hacerlo escalonadito, qué es lo que hay que hacer. Si está alterado, pues obviamente lo que ya dijimos, usted lo hospitaliza, le pide los exámenes a estos niños. Como tienen examen físico alterado y es menor de 3 meses, deberíamos hacer punción lumbar y descartar meningitis también en estos pacientes y hacer la cobertura empírica que ahorita miramos. Si es normal, el triángulo de evaluación pediátrica y es menor de 21 días, todos los exámenes cubrimos y hospitalizamos. Ese es muy fácil, porque sigue siendo el de alto riesgo. Pero si es mayor de 21 días, aquí empieza a cobrar importancia lo que les decía que es secuencial, no es a todos vamos a hacerle una batería de exámenes ahí al bulto. Entonces, ellos ponen tira de orina, pues para nosotros sería hacerle un citoquímico de orina. Entonces, ojo con los citoquímicos de orina, que a veces, y me ha pasado, que cuesta trabajo convencerlos de que es que no es con bolsa. Yo no sé por qué seguimos esperando. Usted le puede tomar un citoquímico de orina por bolsa si lo que quiere es ver cómo funciona el riñón. No hay problema, se la puede dejar ahí 2, 3 horas o lo que quiera. Pero si estamos hablando de infecciones, tenemos que, si usted quiere, intenta con bolsa en los pequeñitos, pues en que orina normal es muy fácil, micción espontánea y pone el frasquito, pero en los otros, sonda, nada que hacer. Pues la otra opción es punción suprapúbica, que sería más complicada, no hay entrenamiento y es perseguir a que la vejiga esté llena. Pero si no, pásele una sonda y a esa es a la que le vamos a creer. La bolsa no nos sirve cuando estamos hablando de infección. Pues o nos sirve si da negativa, pues definitivamente y si ya no hay nada, pero entonces es mejor ir a la fija y en lo posible con sonda. Entonces hacemos examen de orina, los exámenes de sangre y consideramos el ingreso en función de la edad y los parámetros, porque si es una infección urinaria podríamos dar de alta y si tiene hemograma y eso normal podría irse para la casa. Si no hay leucocituria, o sea, estamos descartando la principal infección, que es la infección urinaria, pues habría que hacer el resto de exámenes, hemograma, proteína C, ojo que aquí dicen procalcitonina, ellos tienen mucha plata, nosotros no estamos para hacer procalcitonina en este momento, con PCR somos capaces de defendernos en estos pacientes y esto debería ser plural, no es hemocultivo, sino hemocultivos, uno nunca toma un solo cultivo, siempre son al menos 2 hemocultivos. Esta flechita es importante porque entonces cuando tenemos los picos de infecciones respiratorias, pues habría que hacer estudio para esa parte de infecciones respiratorias. Ellos le dan mucha importancia a enterovirus y las meningitis, nosotros no tenemos tan claro cómo es la estacionalidad de enterovirus y meningitis para nosotros, pero sería importante tener presente esto entonces. Entonces le pedimos los exámenes, la procalcitonina, entonces obviémosla, no la tenemos, pero con PCR nos podemos defender, entonces es el número mágico, digamos, es 2 miligramos por decilitro. Si es mayor de 2 miligramos por decilitro, tiene más de 10.000 neutrófilos, ojo, hay que pararle bolas a este niño, entonces individualizamos si le vamos a hacer punción lumbar o no. Yo diría que lo ideal es quedar tranquilos y hacer punción lumbar en un niño menor de 3 meses. Vamos a cubrir, aparece la ceftriaxona, que es la de combate generalmente en esto, y vamos a hacer observación y dependiendo de la evolución, podría ser un alta ya después temprano.
Si es menor de 2 miligramos por decilitro la PCR y menos de 10.000, podríamos dejarlo en urgencias y dar una alta rápida a este paciente si la evolución es adecuada. Entonces miren que, pongamos aquí, no hemos hablado de radiografía de tórax en ningún momento porque no hemos dicho que el niño tenga ninguna síntoma que nos haga pensar en eso. Ya ahorita vemos de pronto con los paraclínicos qué sería lo que nos haría pensar en hacer radiografía. Entonces secuencial. Y entre 3 y 24 meses el alterado vuelve y juega. Si usted lo tiene alterado, pues es muy fácil. Estabilícelo y cúbralo. El que está normal. Entonces aquí sí la temperatura y lo que les digo, estudios se han hecho muchísimos desde el siglo pasado, vienen haciendo estudios y puntajes, la escala de Rochester, la de Pittsburgh, la de Boston, que dan importancia y eso sí está evaluado, la importancia de cuánto es la fiebre. Entonces, temperatura menor de 39. Habría que ver si le hacemos estudio de orina, que es la principal causa de infección sin foco, y dependiendo de esto, pues ver si nos da alterado o no. Si es mayor de 39, a este sí le vamos a descartar la infección del tracto urinario, hacemos el citoquímico de orina. Acuérdense que uno podría de una vez poner citoquímico de orina, Gram y urocultivo, porque es que pasamos una sonda, uno puede negociar con el laboratorio y decirle, venga, hágame el citoquímico y el Gram. Y urocultivo solo si el Gram es positivo o el uroanálisis está alterado, para no hacerle urocultivo tampoco a todos los niños. Pero en lo posible, esa orden que se vaya con esa sonda. No vamos a pasar otra sonda después para recoger una muestra de un urocultivo. Lo ideal es que en esa se nos fuera todo. Entonces, acuérdense pues, que es la leucocituria lo importante. Si hay leucocituria, pues si no, vamos a entrar a ver cuántas dosis de vacuna conjugada de neumococo tiene, que acuérdense que les digo que aquí posiblemente eso no va a ser tan importante para nosotros porque todavía estamos con la de 10. Y si tiene una infección urinaria, pues es manejo de la infección urinaria. Entonces, aquí enredan un poquito, pero pues para nosotros en realidad sería, si tiene vacuna de 13, sí habría que darle importancia a esto. Si es la de 10, olvídense que no nos importa si tiene más de 2 o menos de 2, habría que considerarlo como si no estuviera con cobertura plena para neumococo, para lo que tenemos actualmente como inmunoprevención. Entonces, más de 2 y la temperatura es mayor de 45, pues se le da importancia, o ha recibido menos de 2 y la temperatura es mayor de 39,5, y vamos a hacer el estudio. Entonces, hemograma, PCR, hemocultivos, considerar si hay temporada invernal o hay eso, pues según los virus, y habría que definir si amerita o no punción lumbar. En los que han recibido más de 2 dosis o menos de 2 y la temperatura es menor de 39,5, miren que podría darse de alta con instrucciones, o sea, eduque a esos papás. Entonces no tiene riesgo, uno podría mandarlo para la casa, acetaminofén, ojo que debería tener un control a las 24 horas, eso sí. Entonces, reactantes de fase aguda, si están normales, pues alta, y si están elevados, volvemos a caer en lo mismo. Le hacen los exámenes, a este niño sí le vamos a dar radiografía de tórax si hay más de 20.000 leucocitos o más de 10.000 neutrófilos, cobertura con ceftriaxona, que sigue siendo el antibiótico ideal para hacer cobertura empírica en estos pacientes, y ya. Entonces, en resumen, los menores de 90 días con fiebre sin foco y mayor de 38, pues vamos a hacer reactantes de fase aguda y hemocultivos. En los de 3 a 24 meses, triángulo de evaluación pediátrica si está alterado o no, y dependiendo de eso, pues vamos a ver la importancia de hacer los mismos, los reactantes de fase aguda, los hemocultivos. Esto sería en caso de que esté pensando en meningitis o algo, pues neumococo y meningo. Y si el triángulo está normal, la temperatura es importante, entonces si es mayor de 40,5, pues que como les digo, no es lo usual que veamos niños con temperaturas tan altas en urgencias, o si es mayor de 39 y han recibido menos de 2 dosis de vacuna de neumo, o si la que recibieron fue la de 10, o sea, Synflorix, la de nuestro país, habría que entrar a considerar hemograma, hemocultivos, añadir PCR y ver si le vamos a poner cobertura empírica. ¿Y de dónde viene pues todo este cuento entonces de que la vacuna, cuántas dosis de neumo y todo eso? Esto era lo que pasaba antes con las bacteriemias ocultas en los niños menores de 3 años. Entonces miren que aquí cambiamos de siglo en esta parte, y cuando cambiamos de siglo es cuando aparece la vacuna conjugada de neumococo de 7 serotipos. Antes existía la polisacaria que no cubría a los niños menores de 2 años, o sea, estos lactantes estaban descubiertos. Entonces miren, como lila, moreito, el neumococo, miren que era el 70% de las bacteriemias ocultas, y miren cómo a medida que aparece la vacunación,
esto es con PCB7, porque vamos hasta 2003, miren cómo va cambiando, va disminuyendo y empieza a cobrar importancia de pronto de coli, salmonella, Staphylo aureus, otras bacterias. Y definitivamente la bacteriemia oculta en porcentaje de los niños que llegan a urgencias, pues cae dramáticamente, porque Haemophilus tipo B, que era el problema anterior a esto, ya es historia pues para nosotros de la pediatría, estaba aquí metido con neumococo, pero ya vacunamos para Haemophilus B desde el siglo pasado en Colombia. Entonces ese problema pues ya no lo tenemos. Y vemos cómo ya a medida que se implementa entonces PCB7 y después PCB13, esto después de implementar PCB13, desafortunadamente Colombia no caería en esto todavía, sino de pronto aquí, pero miren que con PCB7 de todas maneras cae de manera importante el neumococo. Miren aquí esto era pre y esto ya es post PCB7, miren cómo cayó a la mitad y ya pues con PCB13 cae mucho más, empieza a cobrar importancia entonces Salmonella y E. coli, son bacteriemias que no son frecuentes y si fuéramos a pensar en eso son lactantes menores generalmente. Entonces de ahí el cuento de por qué y de que averigüe cuántas dosis tiene de neumococo, porque es que esta es la historia para entender por qué tenemos que preguntar eso, es por esto, porque es que la vacunación sí ha impactado en la etiología de las infecciones bacterianas ocultas, pues de las bacterianas ocultas. Entonces, en resumen, hemograma, los menores de 90 días o de 3 meses, la neutrofilia mayor de 10 aumenta el riesgo de infección bacteriana, entonces eso va a ser lo que vamos a darle importancia cuando hay un triángulo de evaluación pediátrica normal. Leucocitosis y leucopenia no es tan importante cuando hacen los estudios. Y entre los 3 y los 24, leucocitosis mayor de 15.000 es el más sensible para bacteriemia oculta. Aquí se fue. Para bacteriemia oculta en estos pacientes. Entonces, digamos que hay que saber como edades y números a veces. La neutrofilia mayor de 10.000 incrementa la probabilidad de presentarla entonces. Procalcitonina, si llegamos a tener acceso, pues el valor es 0.5, el más específico de infección bacteriana invasora en lactantes, sobre todo en los menores de 3 meses. Si tuviéramos acceso, pues 0.5 sería el punto de corte y para la PCR 2 miligramos por decilitro. Acuérdense de todas maneras que muchas veces esto nos está hablando de riesgo y uno la pide y la tiene, pero no es tener con ese dato coger la decisión nomás, no. Nos va a servir es como marcador y por ver la tendencia de esa PCR hacia dónde va y qué está pasando con la PCR de acuerdo a las conductas que tomemos. Y hemocultivos, siempre que vayamos a hacer cobertura empírica, pues lo ideal es tener hemocultivos de ese paciente. Entonces, pruebas rápidas de diagnóstico, cuando estamos en temporada, pongamos ahora, pues donde tienen las pruebas rápidas para influenza y BRS, pues esa es la de combate. Llega, le toman la muestra y sabemos si tiene un virus respiratorio sincitial o tiene influenza A o B. Y pues obviamente ya en esta época pues habría que descartar coronavirus también. En época epidémica y de acuerdo a lo que tengamos en ese momento. El riesgo de coinfección bacteriana distinta a la infección del tracto urinario en un paciente que tenga una gripa y triángulo normal es bajo. Entonces se podría obviar el análisis en los mayores de 3 meses. Miren la importancia de esto. Entonces en un niño de 6 meses que usted le hace la prueba rápida y tiene influenza, ¿qué tiene que hacer? Pues enséñele a la mamá a manejar una influenza. No le tiene que hacer hemograma, no lo tiene que chuzar, no le tiene que pedir placa, si no tiene dificultad respiratoria y no hay alteraciones, sino es educar a los papás. Entonces miren que estamos haciendo una cosa escalonada y no es al bulto pedir una batería de exámenes. Y la detección de virus respiratorio, los antígenos o las moleculares extendidas, porque entonces a veces empezamos que es que me la glosan, que no me la hacen, que sí, porque obvio todos querríamos que nos hicieran una prueba múltiple de PCR, digamos la marca comercial más frecuente, FilmArray, pues que nos detecta la mayoría de virus y los atípicos, entonces obvio que querríamos esa, pero no es para todo el mundo y sería solo si voy a pensar en hospitalizarlo, de pronto la importancia, pero si es un niño que ya vi que lo voy a manejar ambulatorio, posiblemente usted no necesita pedirle una prueba molecular para ver qué tiene. Y la otra es la detección de antígenos. Entonces, detección de antígenos, digamos que los que van en coche son San Vicente de Paúl, que es el hospital de vigilancia, entonces el panel viral de ellos cubre influenza A y B, parainfluenza, rinovirus, adenovirus, sincitial, metaneumovirus, entonces el panel viral de ellos, que es de antígenos, que es más barato, sí cubre todo eso. En otros sitios no, entonces nos toca enviar allá.
Si eso es rápido y nos lo hacen en 12 horas ya tenemos el resultado, pues posiblemente usted deje el niño en observación, le pide el panel viral, no está gastándose lo que vale un FilmArray, una prueba molecular, y espera que le llegue el resultado y toma conducta con eso. Mientras tanto, si lo dejo hospitalizado por X o Y razón, podría dejarlo aislado como un virus respiratorio y ya. Pero la importancia es que saber cuándo nos procesan el resultado y qué tan rápido lo tenemos, porque con el FilmArray pasa lo mismo. Si usted va a pedir una prueba molecular y resulta que tiene que esperar a que se la autoricen y es viernes, entonces hasta el lunes no llega quien autorice y el que autoriza no quiere hasta el miércoles, pasó una semana y usted no tiene el resultado de la prueba y ya para que el niño se alivió probablemente. Entonces, la importancia es saber la rapidez con que nos van a procesar estos exámenes. Radiografía de tórax, decíamos que considerarla entonces cuando hay más de 20.000 leucocitos o más de 10.000 neutrófilos, y especialmente si son mayores de un año o un valor elevado de PCR. Obviamente, si por clínica pues sospecho neumonía, pues le pido la placa. Esto es para que lo tengan en mente y no se lo tienen que aprender, eso está en las tablas también. Entonces, ¿cómo cubro? De acuerdo a las etiologías. Entonces, acuérdense que si dice punción lumbar y pleocitosis sí o no, pues estoy pensando en meningitis sí o no. En general, ampigente es una opción inicial en los menores y la otra opción sería ampicilina con una cefalosporina de tercera, que es cefotaxime, que va ahí generalmente asociado. A estos niños generalmente, los más pequeñitos, pues están cubiertos, están con punción lumbar y están hemocultivados. O sea que vamos a tomar decisiones. Si en algún momento tenemos un líquido alterado, pleocitosis o aumento de proteínas de eso, ojo que estamos hablando en meningitis en un niño que estaba en la casa, entonces ahí sí hay que pensar el neumococo independiente del número de dosis que tenga, y entonces el esquema empírico es una cefalosporina de tercera más vancomicina, porque tenemos con frecuencia ya neumococo con sensibilidad intermedia en sistema nervioso central a las cefalosporinas de tercera. Entonces el empírico es cefalosporina, ceftriaxona, cefotaxime más vancomicina. En los pequeñitos, cuando vamos a pensar en listeria, pues habría que considerar si le adicionamos ampicilina o no. Vuelven y nos hacen énfasis en considerar aciclovir en los niños que por alguna razón, por edad o por cuadro clínico, estemos pensando en herpes y haya compromiso pues, sistémico del sistema nervioso central. Como les digo, eso está en todas partes, eso no es sino buscarlo, eso no se lo tiene que aprender, sino saber dónde lo busca más fácil. Si seguimos entonces, ya los más grandes, en los menores de 5 años, en la campaña de Surviving Sepsis, pues en casi todos los hospitales se activa el código de sepsis cuando cumple con los parámetros de sepsis. Entonces, eso es muy fácil saber cuáles son de alto riesgo, de moderado o de bajo. Y miren que básicamente es comportamiento, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, si está moteado, si está cianótico, si hay algún rash y la temperatura según la edad. O sea, es lo que hemos venido hablando todo el rato. Conocer esos parámetros. Entonces, si hay algo alterado para alto riesgo, pues aquí están los valores. El moderado aquí está, obviamente. Entonces, alto riesgo, estabilícelo y cúralo de una vez. Riesgo moderado, pues ponga en la balanza qué vamos a hacer, si vamos a cubrir o si vamos a esperar. Y el de bajo riesgo, pues lo mando para la casa. Entonces, no es que a todos les tengo que pedir de todo y eso. Y entre 5 y 11 años, esos son más fáciles todavía en realidad porque nos cuesta menos trabajo esa evaluación clínica, pero se evalúa lo mismo, comportamiento, frecuencia cardíaca respiratoria y cómo está la piel, y según alto, medio o bajo riesgo se define. Estos niños, pongamos, se podrían beneficiar de un examen físico y un interrogatorio adecuado, no hay nada, le mandan a acetaminofén, le explican a la mamá y se va. No lo parquean en urgencias esperando un hemograma, una PCR y una placa de tórax que va a salir quién sabe a qué horas, para poderle decir a esa hora a la mamá, a la 1 de la mañana, sí señora, venga, yo lo voy a mandar para la casa. Que es un niño que se pudo haber mandado para la casa desde las 3 de la tarde probablemente que estuvo y no hubo que pedirle exámenes ni hay que hacer nada de esas cosas. Y ahora sí, pues caigamos a al nombre de la charla, que era que el posoperatorio cardiovascular, pues un posoperatorio cardiovascular puede tener todo lo que ya dijimos allá. ¿Y qué más queda? Entonces, considerar infección del sitio operatorio, una infección asociada al cuidado de la salud. Hay que saber desde cuándo fue la cirugía, recordemos que son 30 días para las superficiales y 90 días para la órgano espacio y la profunda. Entonces, ¿cuándo fue la cirugía? ¿Cómo fue el egreso? ¿Qué manejo antibiótico tenía? Entonces, evaluar la clínica, si hay fiebre,
si hay evidencia de eritema, secreción, estabilidad external. Estabilidad external es importante, que a veces no hacemos y pues uno toca y eso se pone inestable porque se aflojan los cables cuando hay infección, los alambres pues cuando hay infección. Entonces evaluar eso. Obviamente pues lo ideal, si yo estoy pasando una infección del sitio operatorio, ¿qué tengo que hacer? Pues trate de tomar muestra y de que le drenen eso. Una opción es, si hay evidencia clínica de una infección del sitio operatorio, tomar una muestra por punción. Lo hacemos normalmente en nuestro servicio de pediatría, se toma por punción, entrando por una zona limpia, pues por debajo del eritema, se toma la muestra por punción y ya por lo menos vamos agilizando las cosas. Pero ¿qué hay que hacer? Llame a cirugía y hay que definir si requiere drenaje y toma de muestras, porque entonces sabemos que muchas veces las mediastinitis pues no se ven ahí. No hay muchos exámenes en realidad para un niño postquirúrgico cardiovascular que nos vayan a servir de imágenes hueso. Pues usted puede pedirle un hemograma y PCR si quiere, sí, pero eso es más diagnóstico clínico normalmente. Y las imágenes es poco lo que nos ayudan. Y un TAC ahí con los alambres nos perdemos porque eso no nos deja ver bien. Entonces, cirugías tan cercanas, a veces en colecciones que el líquido todavía que ha quedado cuando es muy reciente. Entonces, un TAC no nos va a servir. Entonces, es clínico. Entonces, esta infección del sitio operatorio, pues, buen examen físico, mire lo que está pasando. Si necesitamos, pues vamos tomando la muestra, pero hay que llamar a cirugía porque lo ideal es que entre y ellos clasifiquen, porque hemos visto que no es que todas las mediastinitis sean requete floridas. Hay que entrar y ellos se encuentran ya después que eso está lleno de pus allá. Entonces, es importante que siempre, entonces, cirugía también los evaluar estos pacientes. Entonces, ya que estamos como filaditos y como que sí entendemos, ojalá todos fuéramos pues del mismo caminito, que no es fácil a veces, con estos pacientes, ¿para dónde vamos a futuro? Y futuro es que esto ya es presente en muchas instituciones. Los genes de expresión, los perfiles de expresión de los genes en los leucocitos. Entonces ustedes dicen eso, ¿qué es eso tan raro? No es tan enredado. Miren que aquí está adenovirus, por aquí están las bacterias, por aquí están los que no tienen, son los controles, y lo que está rojito son los genes que se están activando, y los azules son los que están inactivados, y los otros están ahí quietos. Y el perfil que dan se ha visto que sí es muy confiable, y entonces miren, pongamos para adenovirus, miren que el patrón es muy distinto a este niño, pongamos que tiene un rinovirus, ¿cómo es el patrón? Y pasa lo mismo con las bacterias. Aquí tenemos, pongamos influenza A, que son de los verdecitos, miren que todos estos genes están aquí activados, pero si nos vamos para este que es neumococo, miren que estos genes no están activados. En algunos hospitales manejan esto, el problema básicamente es costos, pero pongamos el doctor Ramilo en Ohio, es uno de los sitios donde sí lo utilizan y es muy útil porque puede dar diagnósticos más rápidos. Entonces a futuro debería ser una de las maneras de identificar, y por ahí derecho de hacer un uso racional de antibióticos. No vamos a ponerle entre antibióticos a todo el mundo, y miren que de acuerdo a esos perfiles uno podría ir viendo qué tipo de infección tenemos en nuestros niños. Entonces resumamos, buena anamnesis y examen físico completo. Entonces esa cantaleta siempre irá. Entonces no es: doctor, llegó un niño a urgencias. No, llegó un niño de tantos años con tal historia, con tales antecedentes, y esto el examen físico. Y una vez ya hayan hecho eso, ahí sí, con mucho gusto, podemos ayudarles. Y si está solo, pues tiene que hacer eso para poder tomar conductas. Clasificamos según la edad. Miren que la importancia de los menores de 3 meses son los más difíciles. Digamos que afortunadamente, pues nosotros sí operamos niños menores de 3 meses, pero entonces esos duran un buen rato y posiblemente no les lleguen a urgencias en el posoperatorio, sino llegarán ya cuando estén más grandecitos, entonces no son los menores de 3 meses. Recordar que las infecciones más frecuentes son virales, no es darle antibiótico a todo lo que atraviese, y que la ITO es la infección bacteriana más frecuente y requiere ser descartada. Y por favor, el combo cuadro hemático, PCR y placa de tórax no es para todos los niños. Recordemos que es una evaluación escalonada, y con base en eso pues ya vamos a definir qué conducta tomamos. Muchas gracias.